intrapulmonar y extrapulmonar. La diseminación de la enfermedad es a través de la vía respiratoria. Cuando un paciente se enferma con el bacilo de la tuberculosis, ese paciente va a tener las características de una neumonía. ¿Cuáles son las características de una neumonía? ¿Ah? Ya, pues rápido. Tos, ¿qué más? Fiebre, dolor torácico, aumento de expectoración, en este caso esputo o flema. ¿Qué más? ¿Qué más? Si está en una etapa avanzada de expectoración. Claro, eso también. Ya va a comenzar a expectorar flemas con sangre, ¿no es cierto? Pero las cuatro características más importantes es tos, dolor torácico, pérdida de peso, ¿no es cierto? Y sudoración principalmente nocturna, con algo de fiebre. Y la tos es persistente por más de 14 días. A esos pacientes se conocen con el nombre de SR, que significa asintomático respiratorio con tos por más de 14 días. Pregunta de examen. ¿Qué es sintomático respiratorio? Se abrevia SR. Sintomático respiratorio es un paciente que está con tos por más de 14 días. Repito, y la última vez. SR significa sintomático respiratorio. ¿Qué es un sintomático respiratorio? Es aquel paciente que está con tos por más de 14 días. A ese paciente sintomático respiratorio debo hacerle un estudio para tuberculosis. ¿Sí? ¿Y cuál es el estudio para tuberculosis? Es la baciloscopía. Por tanto, puede hacer la baciloscopía. A ese paciente le voy a pedir 2 muestras de esputo. ¿Sí? 2 muestras de esputo. ¿Ya? Una de las condiciones que tiene el ministerio en Bolivia, antes era 3 muestras, ya no sé cómo será en otros países, pero en Bolivia es 2 muestras. ¿Ya? En Bolivia, a todo paciente sintomático respiratorio se le pide 2 muestras de esputo, flema, lo que sea. ¿Sí? Esa muestra o esputo tiene 4 características. Se conoce con el nombre de salival, purulenta, mucopurulenta y sanguinolenta. Repito, las muestras tienen 4 asignaturas, 4 características o 4 nombres. 1, salival, que se abrevia con S. 2, purulenta, que se abrevia con P. 3, mucopurulenta. Y 4, sanguinolenta. ¿Ya? Cuando yo veo la muestra, digo, este es salival, este es mucopurulenta, este es purulenta o este es sanguinolenta. ¿Qué tiene que ver esto un poco con el examen? Las salivales no son significativas. Por tanto, si yo tengo una muestra salival, tengo un paciente, porque el laboratorio me va a decir, me va a identificar cuando me reporte muestra salival, resultado negativo. Muestra purulenta, resultado negativo. ¿No es cierto? Si mis muestras, este es salival y este es purulenta, y el resultado de la baciloscopía es negativo en los dos, no te queda. Negativo y negativo, y el paciente es un sintomático respiratorio. ¿Qué dicen en ese caso? ¿Qué hacen en ese caso? Paciente salival, purulenta, y es un paciente sintomático respiratorio. ¿Qué hacen en ese caso? ¿Es tuberculosis? No es tuberculosis, ¿no es cierto? En ese caso, a ese paciente, estamos hablando del paciente sintomático respiratorio, ¿no es cierto? No estoy hablando a cualquier paciente. No, un paciente que está tosiendo, le voy a hacer esto. No. Un paciente que está con tos por más de 14 días, voy a hacer esto, ¿no es cierto?
¿Ya? Obviamente con algunas características más. Puede haber un paciente con 10 días, pero que ya tiene características como dolor, pérdida de peso, etc. Puedo incluir, ¿ya? Pero la literatura dice más de 14 días. En este caso voy a hacer un tratamiento empírico. ¿Qué tratamiento empírico le voy a hacer? Con beta-lactámicos o macrólidos. ¿Quién lo sabe? Macrólidos se va a ir de esta clase hoy día. Vamos a comenzar contigo. Puedes leer. ¿Ya? 1, contigo. 2 y contigo. 3. Pueden leer. ¿Ya? Comienzo contigo. ¿Ya? ¿Va la una? ¿Ya? Rápido. Ahí en los 3. 1. ¿Quién va a decir cuál de los 3? Vamos a decir ya. Ya, eritro, acitro y clarín. Ya conste, ya saben. A partir de ahora, pregunto, no saben. Pueden irse a pedir un helado. No el más caro, el más barato, yo voy a pagar. Ya, ahí abajo. Ya, ya. El que quiere irse no hay problema, se va, no. ¿Ya? ¿Qué? Claro, ¿qué necesito? Bien, entonces le hago un tratamiento con, sí, este tratamiento tarda entre 5 o 7 días. Si el paciente no cura, ¿cuál sería la segunda opción? O sea, el paciente ha vuelto en una semana y dice, sigo igual o empeorado, pues, ¿no es cierto? ¿Qué se hace en ese caso? Se vuelve a tomar la muestra otra vez 2 veces, ¿no es cierto? Y si sale negativo, definitivamente no es tuberculosis. ¿Ya? Y si sale positivo, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué he entendido? Aquí me olvidaba. No quinolonas. Ahora sí que puedes ir a tomar el agua. Quinolonas y quinolonas. Rápido. No queréis. ¿Ya? Ciprofloxacina, levo, sin moxi y histonas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está. ¿Ya? Entonces se hace. ¿Se ha entendido, no? Muy bien. Entonces, una vez que se hace la prueba, ¿para qué me sirve si es salivar? Si es salivar significa que no es representativo, ¿no es cierto? Entonces, si las dos muestras fueran salivales, yo puedo pedir nuevamente nuevas muestras, ¿no? Porque no son representativas. El resultado siempre va a salir mal si las muestras no son representativas. Pero si hay una purulenta y ya sale negativa, como que está bien, ¿no es cierto? El resultado está bien del laboratorio. Entonces, para eso me sirve esta asignatura, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si es sanguinolenta? Ya es más, ¿no es cierto? Significa que el paciente está eliminando sangre, algo está fallando. En ese caso tengo que hacer algún estudio además. En ese caso, ¿qué daría? Además. Ya, está bien, hemograma. De hecho, le tengo que hacer rayos X, con seguridad le voy a hacer rayos X. ¿Qué más le voy a hacer? ¿Ya? ¿Qué más le voy a hacer? Me olvidé del otro grupo y ya está el grupo. ¿Ya? Le voy a hacer cultivo para gérmenes comunes. Esto es palabra de examen, está en caso clínico. ¿Ya? ¿Qué significa cultivo de gérmenes comunes? Cultivo para todas las bacterias menos tuberculosis. Menos tuberculosis. Ojo, está en el examen. ¿Ya? Si ustedes ven en el examen, en caso clínico, y se le hizo cultivo de gérmenes comunes y salió negativo, es tuberculosis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cultivo para gérmenes comunes es para otras bacterias menos tuberculosas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí está. Creo que voy a cambiar esa palabra porque está muy fácil. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Cultivo de gérmenes comunes es para otras bacterias. Vale decir, cocos, bacilos, etc. ¿No es cierto? Puede ser estreptococo, estafilo, lo que sea. ¿No es cierto? Por eso.
¿Por qué? Porque la tuberculosis tiene su propio cultivo especial. Ya de eso vamos a hablar más adelante. Entonces esto es importante. Entonces en este caso a este paciente le haría un cultivo para otras bacterias. Por ahí es un estreptococo neumonía. ¿Por qué estaba botando sangre? No era por nada, ¿no es cierto? Entonces de repente es un estreptococo, hemófilo, lo que sea. ¿Se ha entendido esto, no? Ya no siempre un paciente es sintomático respiratorio va a buscar tuberculosis cuando ahícitos está un estreptococo, un hemófilos o algún otro. ¿De acuerdo? Ya, y ahí ya saben ustedes qué hacer, ¿no? Medicina, lo que quieran, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, un paciente sintomático respiratorio se le hace los exámenes. Se le pide 2 muestras y se hace la prueba de la vaciloscopía. ¿No es cierto? La vaciloscopía. La vaciloscopía es una prueba sencilla, como ya lo han hecho ya. ¿De acuerdo? Sí, la vaciloscopía. No dura más de un día. Entonces, el laboratorio se te dice al día siguiente, no importa, no te decide. Pero no te puede decir el laboratorio de aquí a un mes, no puede ser. ¿Ya? Entonces, el primer examen que yo debo pedir a un paciente es la vaciloscopía en 2 muestras. ¿Sí? Si el resultado es negativo, es un paciente simplemente sospechoso, pero que no tiene características, en este caso de tuberculosis, y le hago un tratamiento empírico con beta-lactámicos o macrólicos, ¿ya? Dependiendo de lo que es, obviamente le hago rayos X, hemograma y otras pruebas, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si un paciente sale negativo a la primera y positivo a la segunda? ¿Qué hago? ¿Qué hago en este caso? Ahora un poco aquí puedo ver las características. Si este es salival purulento, ¿no es cierto? En este caso tenemos 2 opciones. ¿Ya? Anoten por favor, estén en el examen. Sí, la primera opción es pedir otra muestra. Sí, otra muestra. Si la muestra sale negativa, tengo que verificar, ¿no es cierto? O tengo que a esta muestra positiva enviarle a otro examen. ¿Ya? Pero si la muestra sale positiva, significa que es tuberculosis. Este paciente tiene que iniciar tratamiento para tuberculosis. TBC también se abrevia tuberculosis. ¿Ya? Por tanto, pregunta de examen. Requisito para iniciar tratamiento para la tuberculosis pulmonar. ¿Sí? A ver. ¿Dónde estás? Andrea, ¿no? ¿Ya no me vas a fallar? Mira, me tienes que pasar estas preguntas que yo estoy diciendo, porque yo me olvido y ya no pongo el examen. Solo a mí, no a nadie más, ni a tu compañero. Ya, anota bien. ¿Sí? Los requisitos en el examen tiene que decir cuál es el requisito para iniciar tratamiento para tuberculosis pulmonar. ¿Sí? Así me manda. Doctor, esta pregunta tiene que estar en el examen. Lo voy a contar. Respuesta. ¿Sí? Es que el paciente tenga 2 vaciloscopías positivas y Ginesper positivo con sensibilidad a la rifampicina. ¿Otra vez? El examen. Ya, no tienes que anotar la respuesta. La pregunta me interesa, ya, para vos la respuesta. ¿Sí? ¿Ya? Sí. La respuesta es, para iniciar tratamiento debe tener 2 vaciloscopías positivas más Ginesper positivo, GeneXpert se escribe GeneXpert positivo con sensibilidad a la rifampicina, que es un medicamento de tratamiento en la tuberculosis. Por última vez, para iniciar el tratamiento de la tuberculosis, el requisito es que tenga 2 vaciloscopías positivas más Ginesper positivo y sensibilidad a la rifampicina. ¿De acuerdo? Muy bien. Si no tiene aquello, no puede iniciar.
¿Cierto? Por tanto, en este caso, ¿podría iniciar tratamiento? Sí. No. ¿Por qué? Porque no cumple, ¿no es cierto? Porque tiene solamente uno. Yo le he hecho otro examen y salió también negativo. En este caso, le mando a... ¿A qué le voy a mandar este? Le voy a mandar a GeneSphere. Esta muestra se tiene que ir a GeneSphere. ¿Sí? Si esta muestra en GeneSphere sale negativo, ¿qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es? No es tuberculosis. Es un resultado erróneo de baciloscopía, ¿no es cierto? Porque no puede haber eso, ¿no es cierto? Ya no puede haber. Yo tengo que investigar qué pasó. ¿Qué pasó en el laboratorio? ¿No es cierto? Entonces ahí tengo que ver. Ya, pues no me gusta el laboratorio de sacar. ¿Ya? ¿Ya? Pues ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿No es cierto? Tengo que averiguar qué pasó. Ya, eso es importante. Ahora, si aquí el GeneSphere es positivo, ¿qué hago? Ver si la rifampicina es sensible. Ya, aquí, claro, aquí tengo que ver la sensibilidad a la rifampicina, ¿cierto? Bien. El GeneSphere viene en los dos ya. El resultado viene en los dos. En este caso el GeneSphere positivo. Es decir, ¿qué hago en este caso? Inicio el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Algo pasó con esta muestra. Posiblemente porque era salival, porque es alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, esa es una excepción de algunas cosas que dice la norma, que para iniciar tratamiento, 2 vaciloscopías positivas más GeneSphere. En este caso es una excepción y se inicia directamente, ¿ya? Y hay otras excepciones más que ahorita voy a hablar, ¿ya? Lo van a anotar. ¿Se ha entendido? Sí, bien. Entonces, tercer caso, ¿ya? Ahora, me estaba olvidando, voy a anotarlo este lado, ¿sí? La tuberculosis se clasifica en 5 grupos, ¿no es cierto? O sea, no, la vaciloscopía se clasifica o se reporta en 5 casos: negativo, paucivacilar, positivo una cruz, positivo 2 cruces y positivo 3 cruces, ¿no es cierto? ¿Sí? La vaciloscopía se reporta como negativo, como paucivacilar y como positivo una cruz, 2 cruces y 3 cruces. El segundo, que es PV, significa paucivacilar. Pauci con C de casa, vacilar con vacilo, ¿no es cierto? ¿Ya? La primera, negativo; la segunda, paucivacilar; y las siguientes, positivo una cruz. Una cruz, 2, 3 cruces, sí, no tiene significancia clínica. Que el laboratorio me diga 2 cruces, 3 cruces, no tiene significancia clínica. Ya solamente tiene significancia cuantitativa. Porque es lo mismo, puedo yo estar eliminando bastante cantidad de bacilos como puedo estar eliminando poquito. Eso simplemente es el primero, para ver, de repente de decir al paciente, cuídate un poquito más de no diseminar. Porque si tiene 3 cruces significa que está eliminando muchos bacilos. Tiene una cruz muy poquito, ¿cierto? Pero lo mismo, sigue eliminando, ¿cierto? En cambio, paucivacilar no tiene una significancia diagnóstica, porque solamente está eliminando entre 1 y 9 bacilos alcohol ácido resistentes. Por tanto, paucivacilar significa que está eliminando entre 1 y 9 bacilos. Pero en la norma indica si es paucivacilar, no se inicia todavía el tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al tercer caso. A ver si puedes enfocar, Andrea, alguna pregunta aquí. Algo que se te venga a la idea de un caso clínico, no sé. Que sea pero mortal, ¿no? Porque si es sencillito, no voy a tocar eso. ¿Ya? Segundo caso, o tercer caso. Tenemos un paciente negativo en su primera muestra y paucivacilar en su segunda muestra. ¿Qué hacen en ese caso? ¿Ya? Así, más o menos el caso clínico. Se trata de un paciente de 20 años que tiene una muestra, alguna cosa. La primera muestra negativa, la segunda muestra paucivacilar, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué se hace en ese caso?
ya yo voy a poder bajar por supuesto. Ok, más o menos. Por ahí sale una pregunta. Vamos, ¿qué hacen en ese caso? Sí, en este caso es mejor pedir siempre una nueva muestra y de mejor calidad. Dependiendo, ¿no es cierto? Imagínate si aquí era un poco por venta y aquí era por venta. Son buenas muestras, ¿no es cierto? Son buenas muestras. En ese caso podría pedir otra nueva muestra, ¿no es cierto? Y hacer el examen. Si esa nueva muestra sale negativo, nuevamente esta muestra se va a GeneSpert. Todas las muestras positivas siempre se van a GeneSpert. Siempre. ¿Ya? Todas las muestras positivas siempre se van a GeneSpert. Esta es considerada positiva, sí, pero no para iniciar tratamiento. No para iniciar tratamiento. ¿Sí? Ahora, si el caso fuera que este es pausa y vacilar, así, ¿qué haríamos? ¿Qué hacen en este caso? Pausa y vacilar, pausa y vacilar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en ese caso? ¿Qué? ¿Inicia el tratamiento o no? No. Cuidado en el examen. Así yo quisiera una pregunta. ¿Ya? O pausa y vacilar. ¿Sí? ¿Qué hacen en ese caso? No inician tratamiento. ¿Por qué? Porque pausa y vacilar no amerita tratamiento. ¿Sí? ¿Ya? En ese caso, debo enviar siempre a GeneSpert, y si GeneSpert es positivo con sensibilidad a la rifampicina, inicia tratamiento. ¿Ya? Si GeneSpert es negativo y dos pausas y vacilares, ¿qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace en ese caso? GeneSpert negativo. ¿Ya? Este caso me gusta. Si GeneSpert es negativo, pero hay dos pausas y vacilares, el siguiente paso es cultivo. El siguiente paso es cultivo. ¿Ya? Entonces en ese caso se hace un cultivo. ¿Cuál es el problema del cultivo? Porque alguien me dirá, pero de una vez está todo de mandar a cultivo, ¿no? No. ¿Cuál es el problema del cultivo? Que el cultivo tarda, depende del medio del cultivo, entre 30, 60 o 90 días. ¿Sí? Yo voy a esperar 30 días, 90 días. ¿Ya? Entonces por eso que es importante. Ahora, obviamente el ministerio ha mejorado ahora con unas técnicas mejores de cultivo y ahora tardan 15, 30 hasta 45 días. Pero sigue siendo mucho, ¿no es cierto? Entonces por eso que el GeneSpert nos ayuda bastante. De todas maneras, a este paciente le voy a hacer nuevamente un tratamiento empírico, pero su muestra le voy a mandar a cultivo. En 15 días voy a preguntar si en 15 días sale positivo, ¿qué hago? Si en 15 días sale positivo, ¿qué hago? Inicio el tratamiento, ¿cierto? Si en 15 días sale negativo, ¿qué hago? Espero 30 días. Si en 30 días sale positivo, inicio el tratamiento. Si en 30 días sale negativo, espero 45 días. ¿No? De hecho, a este paciente también le voy a pedir un cultivo para gérmenes comunes, ¿cierto? Obvio, porque si hace un pausa y vacilar el GeneSpert negativo, algo tiene, ¿no es cierto? Puede que tenga tuberculosis, pero de repente también tiene otras bacterias como un Streptococcus pneumoniae. Entonces en ese caso puedo hacer un tratamiento específico a ese paciente. ¿Se entiende esto? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Bueno, el tercer caso ya era obvio, un paciente con 2 cruces y un paciente con 3 cruces. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué haces aquí tú? Que estás ahí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Jessica. Jessica, ¿qué haces en este caso? Nadie habla. ¿Qué? Rápido. Ya haces GeneSpert. ¿Sí? ¿Ya? ¿Seguro? A ver, tú de aquí. Tú, Sabinita. ¿Qué haces en este caso?
este caso. Esto ya es la vaciloscopía. Es el resultado de la vaciloscopía. Vamos. Tratamiento. Ve, es que no me están entendiendo y si después estamos en problemas. Ya, tú ayudarle. Tú ayudarle, por favor. Ok. A ver. ¿Cuál es la condición para el tratamiento? Dos vaciloscopías positivos. Inicio tratamiento, pero mando cualquiera de las muestras a GeneSphere. Sí, obviamente el GeneSphere va a ser positivo, ¿no es cierto? No puede haber GeneSphere negativo, ¿no es cierto? Obvio. Aquí sería algo ilógico, ¿no es cierto? A no ser que sea acá, alguna cosa. Pero después no hay, en la vida real no existe. Positivo 2 cruces, GeneSphere negativo no existe. Pausa y vacilar y GeneSphere negativo sí. Pausa y vacilar y GeneSphere positivo sí. Pero positivo 2 cruces, GeneSphere negativo jamás. ¿No es cierto? Entonces aquí inicio tratamiento y espero el GeneSphere. ¿Pero para qué espero el GeneSphere? Simplemente para saber la sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Si es sensible a la rifampicina, tratamiento de primera línea. Si es resistente a la rifampicina, tratamiento de segunda línea. Por eso es que me sirve el GeneSphere solamente para eso. Ya de eso vamos a hablar la próxima clase. Ya la próxima clase vamos a hablar de eso. Ya, si el GeneSphere es positivo con sensibilidad a la rifampicina, tratamiento de primera línea. Si el GeneSphere es positivo y resistente a la rifampicina, tratamiento de segunda línea. ¿Ya? De eso vamos a hablar. Para eso es, no es para otra cosa. ¿Ya? Cada uno tiene sus caracteres. ¿Se ha entendido? Ahora sí, ¿me has entendido? ¿Me has entendido? Cuidado. Una pregunta. Si es por vacilar y GeneSphere negativo, ¿se inicia el tratamiento de igual? No. Sí, se manda a cultivo. Si el cultivo en 15 días sale positivo, se inicia el tratamiento. Si el cultivo que sale negativo, se espera 30 días y hasta 45 días. Ahora, la pregunta es excelente, solamente que yo no quería abordar eso y tampoco me acuerdo a veces en el examen, espero que alguien me haga acordar. El cultivo es un método, ¿no es cierto?, para determinar, ¿no es cierto?, el crecimiento de las bacterias, pero también la sensibilidad de todos los antibióticos. Por tanto, el cultivo es casi lo mismo que el GeneSphere, obviamente mucho mejor. ¿Por qué? Porque en el cultivo no solamente hago la sensibilidad a la rifampicina, sino hago a los 4 medicamentos que tiene la tuberculosis. Por tanto, el cultivo siempre es mucho más específico que el GeneSphere. ¿Cuál es la deficiencia? Que está la ¿cierto? Entonces, en ese caso, obviamente, voy a iniciar tratamiento y alguien dirá, pero no voy a saber si de primera línea o de segunda línea, ¿no es cierto? Entonces, ahí, a ver, ojalá me acuerde esa pregunta, nunca la hice. ¿Sí? Dime. A modo de que se manda el cultivo, igual que al mismo tiempo se manda para el cultivo de gérmenes. Claro. El cultivo de gérmenes comunes es otra muestra extra. Tú para tuberculosis mandas 2 muestras, ¿no es cierto? O pides 2 muestras. Pero para cultivo de gérmenes comunes pides una tercera muestra y lo mandas. ¿Y en cuánto tiempo? Esto, claro, 24, 48, 72, cultivo normal. ¿Ya? Cultivo normal. ¿Ya? Entonces, importante y interesante esa pregunta. Ya, ojalá me acuerdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para iniciar tratamiento de primera línea, sí tendría que ser la pregunta, ¿qué exámenes podrías hacer? Uno sería GeneSphere y otro cultivo, ¿cierto? Nunca hice esa pregunta, ojalá me acuerdo. Vale, entonces, ¿he entendido? Hasta aquí, 2. Aquí me interesa, vuelvo a repetir, ¿sí? Que este sea una cruz, 3 cruces, o esta una cruz y 3 cruces. Alguna vez dicen, pero ¿cómo va a ser una cruz y después 3 cruces? No tiene que ver nada, ¿no es cierto? Las cruces simplemente determinan la cantidad. Obviamente está en su libro de prácticas, está qué significa una cruz, 2 cruces, 3 cruces. No necesito saber. ¿Ya?
Entonces hasta aquí bien, ¿no es cierto? ¿Qué más me falta? Pausa vacilar, negativo, positivo, positivo más positivo, tenemos un positivo negativo. Aquí está todo esto. ¿Bien? Ahora algo que sí es importante. ¿Por qué voy a decir la próxima? No, ya, les diremos esto. El GeneSPER. El GeneSPER, pregunta de examen, es una prueba de biología molecular que sirve para determinar al gen del bacilo de la tuberculosis o al bacilo alcohólico resistente o al bacilo o al micobacterio, lo que sea. ¿Sí? Voy a repetir. ¿Ya? Y que tiene como finalidad detectar la sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Repito. El GeneSPER es una prueba de biología molecular que sirve para detectar al gen del bacilo de la tuberculosis y tiene la finalidad de determinar la sensibilidad o resistencia a la rifampicina. Última vez. El GeneSPER es una prueba de biología molecular que sirve para determinar al gen del bacilo de la tuberculosis, cuya finalidad es determinar la resistencia o sensibilidad a la rifampicina. ¿Ya? Entonces, este GeneSPER, ¿sí?, tiene como requisitos que la muestra debe ser purulenta o mucopurulenta. El GeneSPER para tuberculosis pulmonar tiene como requisito de que la muestra sea purulenta o mucopurulenta, excepcionalmente sanguinolenta, excepcionalmente salival y nunca sanguinolenta. Por tanto, si yo tengo una muestra sanguinolenta, ¿lo puedo enviar a GeneSPER? No. ¿Sí? Y alguien me dirá, ¿qué hago? Tengo que pedir otra muestra. Si la otra muestra es sanguinolenta, otra muestra, hasta que sea o purulenta o mucopurulenta, pero nunca sanguinolenta, porque este examen, cuando se procesa, no detecta y se anula, ¿no? Entonces no detecta, se anula, por eso es que no se coloca sangre. Entonces, está en el examen, pero esto lo voy a decir en la próxima clase también. ¿Qué muestras no se hace GeneSPER? ¿Y qué muestras se hace GeneSPER? Y ya diremos que no se hace un GeneSPER nunca jamás. ¿Qué muestra sería? Sangre. ¿Ya? Sangre. Una de las muestras que no se hace nunca GeneSPER es sangre. 1. 2. Heces fecales. Que no se hace GeneSPER. No sé si hay una más. Y orina. ¿Sí? Entonces no se hace sangre, orina ni heces fecales. ¿Ya? GeneSPER no se hace. ¿Qué muestras se hacen en GeneSPER? Todas las otras. Pero en Bolivia solo hacemos 3 muestras. Por tanto, la pregunta, no voy a poner obviamente en Bolivia, ¿no?, pero en el examen está. ¿Qué muestras se hacen GeneSPER? Y son: 1. Esputo, 2. Líquido cefalorraquídeo y 3. biopsias. ¿Ya? ¿Qué exámenes o qué muestras se solicitan para hacer GeneSPER? No sé cómo poner eso. Las muestras son: 1, cuidado que me digan, pero en Chile se hace líquido pleural. En Chile, pues. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Sí? ¿Ya? Pero en su examen no decía Bolivia. Sí, pero yo estoy en Bolivia. Califico en Bolivia. ¿No es cierto? ¿Ya? Así que las muestras que se procesan GeneSPER en Bolivia, porque somos pobrecitos, ¿no es cierto?, son, sí, esputo, líquido cefalorraquídeo y biopsias, nada más. Obviamente se puede hacer GeneSPER y en otros países lo hacen en otros líquidos, como líquido pleural, líquido acítico, líquido articular, todo, ¿ya?
pero Bolivia es tan pobre que no tiene plata. ¿Ya? Bien. Ojalá recuperen de líquido un tiempo. Bien. ¿Se ha entendido? Dime. Ah, sí, usted hace rato que está, perdón. Si sale pausa y vacilar y otro positivo, ya se manda a GeneSphere. Y si el GeneSphere sale positivo, se inicia el tratamiento. ¿Ya? ¿Sí? Y a eso voy. ¿Eh? Ahora, para hacer vaciloscopía y GeneSphere y todo lo demás, el paciente tiene que ser sintomático respiratorio, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Noten las excepciones. Las excepciones, primero es paciente con VIH. Excepciones de estudios de tuberculosis sin que sean sintomáticos respiratorios. O sea, para que yo le haga la vaciloscopía, el requisito es que sea sintomático respiratorio, ¿no es cierto? Si el paciente no es sintomático respiratorio, ¿le voy a hacer vaciloscopía? No. Ya, le haré otro estudio, de repente un estudio de términos comunes, una tensión de Gram, no sé, por ahí es una neumonía por otra cosa. Pero si el paciente es sintomático respiratorio, le puedo hacer todo lo que yo quiera, más le voy a hacer la prueba de una vaciloscopía, ¿no es cierto? Pero a quienes no sigo este procedimiento, por decir, un paciente que está con tos de 2 días, ¿sí? Tienen tos 2 días y a quién les puedo hacer, en este caso, o vaciloscopía o GeneSphere, pacientes con VIH. Y a los pacientes con VIH, y a todos los que voy a anotar, ya no se hace vaciloscopía, sino se hace directamente GeneSphere. Por tanto, es lo que les dije al inicio. Si tiene GeneSphere positivo, se inicia el tratamiento. ¿Ya? Y nos saltamos de lo que dice el manual, que dice para iniciar tratamiento 2 vaciloscopías. ¿Cierto? En este caso, pacientes con VIH. ¿Ya? Que tengan tos por un día, directo al GeneSphere. Y una sola muestra, ¿no es cierto? Obviamente la muestra tiene que ser purulenta o mucopurulenta. Excepcionalmente, saliva. Y ser sanguinolenta hasta conseguir una muestra que sea con esta condición. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, VIH. Un paciente con VIH. ¿Cierto? Un paciente que viene a la clínica me dice, estoy tosiendo desde hace 2 días. Me duele el pecho o me duele el pulmón, sí, y no sé cómo estoy. De hecho, los pacientes con VIH tienen pérdida de peso, ¿no es cierto? Pero dice estoy. Y ya, ¿qué más? Sí, soy un paciente con VIH. Le hago la prueba y le digo la boleta y le mando a GeneSphere, ¿no es cierto? Digo, una muestrita, papá, y entendido, ¿no? Si sale positivo, tratamiento. Si sale negativo, tratamiento empírico. Menos y no. Oye, privados de libertad. ¿Ya? ¿Saben lo que son privados de libertad? No, ustedes que no saben. Por si acaso no quiero verles en la laguna Lala. ¿Ya? Estudiantes de medicina no van a ninguna parte. No hay fecha, ¿no es cierto? Cuidado. No va a llegar pique, no va a llegar nada. ¿Ya? No quiero verles. Voy a buscar las cámaras. No quiero verme. Esto puede estar ahí. No, alguna vez nos mandan a ver. Usted va a ir. Cuidado. Con su mesito. Estudiantes de medicina estudian, no van a fecha. ¿Ya? Privados de libertad son de la cárcel. Pero puede ser individualizarse. No, creo que ahora tengo una cosa. Le vamos a hacer. Sí, directo. Pero lo hace. Claro. Ya, me llaman de la cárcel. Tengo 2 pacientes que están tosiendo. Ya, muestras, sacan muestras y dentro tienes. Ahí es por la reducción del hacinamiento. Depende. Ahí tendría que ser tu vida. ¿Ya? Paciente privado de libertad de la cárcel, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente que está con tos 1 día o 2 días. ¿Por qué? Porque hace rato hemos visto.
si están hacinados, la probabilidad de contagio es alta. Tengo que saber rápido con quién estoy. ¿Sí? Personal de salud. Ya te dirá, ¿por qué? ¿No es cierto? Pero sí, es importante porque si yo he tenido un paciente y al día siguiente estoy con algún signo o síntoma, directo tiene esto. ¿Sí? Pacientes que han retornado después de tratamiento, vale decir, post-tratamiento. Pacientes con post-tratamiento, que nosotros llamamos recaída. Ya más adelante vamos a anotar eso, ya que también está en el examen. Está en el manual por si acaso eso también, recaída y todo eso. Bien, y niños. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta a qué niños, entre 5 y 15 años. ¿Ya? Alguien me dirá, ¿y por qué no menores a 5 años? ¿Por qué no menores a 5 años? Porque la vacuna BCG te va a proteger hasta aproximadamente los 5 años. Por tanto, no necesita un diagnóstico para tu bebé. Ya entre 5 a 15 años, la carga bacilar es muy poca y por tanto una baciloscopía es inespecífica. Por tanto, es inespecífica. ¿De acuerdo? Entonces, esto obviamente no está en el manual, pero nosotros tomamos en cuenta. Ya, niños entre 5 a 15 años. ¿Sí? Podríamos aumentar de repente mujeres embarazadas, personal, digamos, algún personal con drogadicción, algunas cosas más, que son excepcionales. Pero los que más tenemos son estos 3, o estos 4. VIH, privados de libertad, personal de salud y pacientes post-tratamiento. Un paciente que hizo tratamiento, terminó el tratamiento y después viene a la consulta porque nuevamente está sintiendo los mismos síntomas. Entonces, directamente el paciente a Ginesper más cultivo. ¿Sí? En estos pacientes siempre más cultivo. ¿Ya? A estos pacientes siempre más cultivo. ¿Por qué? Porque son pacientes post-tratamiento. ¿Se ha entendido? Entonces, estas son las condiciones más o menos para hacer. Preguntas. Creo que me falta. ¿Qué más me falta? ¿Ah? Entonces, no se olviden que para hacer el diagnóstico para la tuberculosis es importante lo primero, el paciente sintomático respiratorio. A ese paciente sintomático respiratorio no solo le voy a hacer las pruebas de laboratorio, sino que tengo que hacerle las pruebas de rayos X siempre. Ya, si el rayos X tiene un foco pulmonar, yo tengo que verificar quién está haciendo ese foco pulmonar. ¿Será la tuberculosis o será otras bacterias que ya ustedes conocen? ¿No es cierto? Eso es importante. Bueno, después vamos a ver lo que es el inicio del tratamiento, cuando se inicia, no sé, algo me estoy olvidando, todavía no lo verán en el examen.